sí. Uno. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos a través de la señal de Shalom Jalapa Radio desde las instalaciones de la Casa de la Iglesia del Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Jalapa. En unos momentos más, la doctora Chinda Brandolino estará dictando la conferencia Los desafíos del nuevo orden mundial, esto en el auditorio de la Casa de la Iglesia. En un momentito más estaremos comenzando con todo lo necesario. Ya aquí en este lugar está la doctora, también está Monseñor Hipólito Reyes Larios, algunas personalidades más listas para iniciar esta conferencia. Les invitamos a que compartan esta transmisión por sus diferentes redes sociales. Vamos a estar compartiendo en vivo el video en un momentito más. Ya como ustedes pueden ver en el panel de video que la conferencia que va a dictar la doctora Chinda Brandolino se titula Los desafíos del nuevo orden mundial. Entonces, en un momentito más vamos a estar compartiendo más información, más video. Les invitamos a que se suscriban a esta página, que compartan este video. Lo pueden encontrar en diferentes redes sociales. También pueden darle clic derecho sobre la página y activar el URL del video y así poderlo compartir vía diferentes redes sociales. Vamos a ir a un momentito de espacio. Vamos a esperar a que se acomode la doctora Chindra y en un momentito más vamos a iniciar con esta transmisión en vivo desde la casa de la iglesia del Seminario Mayor de Jalapa. Damos la más
Queridos hermanos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, en un momentito más estaremos dando inicio a esta conferencia por Brandolino titulada Los desafíos del nuevo orden mundial. Esto en el auditorio de la Casa de la Iglesia del Seminario Mayor de Jalapa. Ya tenemos un auditorio casi lleno. En un momentito más les mostraremos las imágenes para que ustedes puedan observarlo. Como el auditorio se va llenando poco a poco. Llamada y media, cuarto para la tercera y tercera llamada para que comencemos este evento del día de hoy. Vamos a darle un aplauso de favor a nuestra invitada de honor. Primero queremos darle las gracias a todos ustedes, muchos hermanos, organizaciones hermanas, sacerdotes, laicos, a Monseñor, que ha sido determinante en este esfuerzo por la vida y la familia en México. Yo le pediría un aplauso porque nos recibe en su lugar, ¿sí? Otro más para el Padre Suazo, que aunque sea las carreras y en la madrugada o en la noche, pero ahí estamos en la pelea. Raúl debe estar llegando Raúl de Monterrey y de la gente de Querétaro, ya debe de estar arribando al lugar. Pero le damos gracias. ¿A dónde está Mariana Igartúa? De Puebla. Mariana, gracias también. Hay un recorrido, sí, Mariana, gracias por estar. Hemos arrancado a nivel nacional un esfuerzo de más de 700 organizaciones que coinciden que necesitamos sumar esfuerzos para entrar al proceso de la resistencia a favor de la vida humana, de la familia y de las libertades. Inaugura este nuevo proyecto la doctora Chinda Brandolino, que nos hace favor de estar el día de hoy abriendo el estado de Veracruz en esta gira de estos 2 días, y quisimos inaugurarlo con ustedes, que siempre trabajo en la lucha diaria a favor de estas cosas. Ya, ¿quién es la doctora Brandolino? Les voy a comentar lo siguiente. Abriendo un paréntesis, calculamos que a lo mejor los tiempos no nos den para todas las preguntas o dudas que se tengan al final, pero sabemos que también muchos de ustedes van a estar en el Palacio Legislativo, que es muy importante por el tema que se va a abordar. Es el primer tema que se va a abordar en este nuevo gobierno, que tiene que ver con las políticas públicas y la medicina a favor de la vida humana. Y van a haber muchos invitados del Congreso y otras autoridades en el lugar, entonces, ¿qué decías? Para el tema. Por lo tanto, están ustedes cordialmente invitados. También está en el tema de los libros de Agustín Laje y hay algunas promociones que traen las hermanitas de Veracruz. La doctora Chinda Brandolino es médico egresada como en clínica médica, flebología, linfología, medicina del trabajo y medicina legal. Es también perito médico legista de oficio en los fueros penal, civil y laboral de justicia en la provincia de Buenos Aires. Ha sido catedrática de bioética en la UCALP, fundadora y presidente del Instituto de Investigaciones Biológicas y miembro fundador de la Cátedra de la Mujer de la Universidad Católica de La Plata, miembro fundador de la ONG AINCARI, que brinda asistencia a las mujeres en situaciones de embarazo no esperado, escritora, conferencista, investigadora.
La doctora Brandolino ha sido también nombrada mujer destacada platense por su distinguida labor en el ámbito de la medicina. Actualmente es una de las voces más autorizadas a nivel internacional del movimiento latinoamericano Salvemos las Dos Vidas, después de su brillante y extraordinaria participación en el Senado de la República de Argentina, que permitió que el Senado votara en contra del aborto. A nombre de la coalición Sumas, de Más Vida, Más Familia y de las organizaciones que estamos aquí presentes, te damos una cordial bienvenida. Que Dios te bendiga. Gracias. Queridos mexicanos, espero no tropezarme con el cable, pero bueno, es una alegría para mí estar con ustedes. Históricamente Argentina ha querido mucho a México siempre. Desde que yo era chica conocía las canciones mexicanas. Es una tradición bastante semejante a la nuestra. El hombre de campo, lo que ustedes llaman charro, es propio del gaucho argentino. No hay folclorista argentino que no cante las canciones mexicanas. Así ha sido. Así que fíjense, en el fin del mundo se conocen las canciones de México. Los tres pilares de América Latina, considerado por el gobierno mundial, son Argentina, México y Brasil. Cualquiera de estos países que caiga en esta trampa mortal, caerá toda Sudamérica. Por eso he venido, por eso después de estar en la Argentina tenemos doblemente una lucha terrible, porque por nuestra derrota en Malvinas la Argentina ha sido desmantelada, se sacó el maravilloso programa de estudios que había en Argentina, pusieron pedagogas marxistas desde el año 87 que cambiaron la educación argentina, nos sacaron las empresas del Estado, todas, las empresas de energía, YPF, la gran empresa petrolífera argentina, fue enajenada, yacimientos petrolíferos, las empresas de gas, de agua, todo por capitulación de guerra. Hemos perdido territorios, los canales interoceánicos más importantes del mundo fueron entregados a Chile, el canal de Beagle y el estrecho de Magallanes. Y ha sido desde el año 1982 este devastamiento en los sucesivos gobiernos que han entregado el dinero, han entregado todo y ahora vinieron por nuestros hijos. Por eso fue como el colmo y por eso reaccionó en masa el pueblo argentino, que espero que haga México lo mismo. Es mi función. Mi principal cátedra es en la carrera de Ciencias Políticas, Geografía Humana, Demografía, el estudio de estas cuestiones. Y un poco en base a lo que veo en México y lo que me parece necesario para nuestros hombres de fe y nuestros hombres de iglesia, es descaretar, mostrar lo que es el gobierno mundial, cómo es una estrategia de este gobierno todo lo que está pasando. No hay nada casual, no hay evolución de los tiempos, no es que el aborto sea una necesidad, todo eso es una enorme mentira y realmente es totalmente diabólico. Yo no serviría, por ejemplo, para el servicio diplomático nunca, no es mi estilo, así que voy a decir las cosas como son. Y como dijo recién Arturo, si no tenemos tiempo, las preguntas las hacemos después en el Congreso. El tiempo nos surge, ya estuve en 6 ciudades de México y me queda muy poquito tiempo, hoy, mañana y pasado, para desarrollar todo lo que pueden. Y bueno, y después quedaremos a disposición. Esto es una guerra, recuerden que estamos en guerra. Es una guerra biológica y es una guerra cultural. Bueno, entonces salteamos todo lo que precede en esta conferencia a la realidad del aborto, todos ustedes creo que la conocen, ¿no es cierto? Y directamente vamos al título de esta conferencia, seguimos, Fran, ¿quién financia, quién impulsa el crimen del aborto? Esto tiene una historia bastante larga y por eso se llama De Malthus a Kissinger, una conjura contra la vida. Bueno, antes de que me olvide, este libro que escribieron mis amigos Nicolás Márquez y Agustín Laje explica todo lo que yo voy a decir desde el punto de vista estratégico y gubernamental. Cómo se nos impone una nueva izquierda, un nuevo comunismo marxista anticatólico, y es muy importante que lean. ¿Habrá de estos libros por acá? No dejen los que puedan de comprar, fotocopiar, difundir. Tienen que, les digo algo a todos mis queridos mexicanos, la ignorancia nos mata.
Libre es el que sabe, el que no sabe es un esclavo. Y yo los invito a todos a que estudien y a que sepan y se comprometan con esta causa, porque está en juego todo su presente y todo su futuro, y el futuro de sus hijos, y no solo el futuro material totalmente comprometido, sino el alma de sus hijos. Bueno, entonces, es importantísimo saber que existe un gobierno mundial. Cuando ustedes hablan de globalización es un eufemismo que oculta el verdadero significado, que es gobierno mundial, que nos choca, y esto no es ninguna conspiración ni teorías conspiracionistas, esto es política. Así ha sido siempre, desgraciadamente, la ambición de poder del hombre en la época de los egipcios, Roma misma, los persas, siempre han tratado de dominar, ¿no es cierto?, y subyugar a los otros pueblos. Por supuesto, el cristianismo, al cristianizar el Imperio Romano, trajo este código con el que nosotros nacimos de respeto mutuo, de amor al prójimo. Sin embargo, esto, como está escrito en San Juan, en el Apocalipsis y en el capítulo 24 de San Mateo, va a tener un fin, ¿no es cierto? Esta lucha que se inicia con Cristo, nosotros llevar el Evangelio hasta el último confín y el maligno evitarlo, en el filo de estas dos pulsiones, llegará algún día desconocido para nosotros ese fin de los tiempos. Pero sí estamos en un momento totalmente álgido donde parece que el mal podría triunfar. Si no nos alentara la esperanza del Evangelio, yo estaré con vosotros hasta el fin, muchos de nosotros perderíamos la fe. Bueno, entonces, ¿cómo es esta nueva política o esta nueva versión política? Cuando muere la reina Victoria, entre los años 1901 y 1903, la corona británica quiere mantener la hegemonía. Recuerdan que es desde el siglo XVI, cuando fue derrotada la Armada Invencible de Felipe II, España fue derrotada, Inglaterra, con artes buenas y malas, se hace dueña del planeta, ¿no es cierto? La flota naval más importante de la Tierra, y con recursos muchas veces ilegítimos, diría la mayoría de las veces, ha conquistado, explotado, derrotado los territorios que va sojuzgando. Mi hija es misionera en Filipinas, era un país riquísimo, y después del paso de Norteamérica por allí quedó esquilmada y pobrísima y sumida en la promiscuidad. Lo mismo podríamos decir de India, cuando Inglaterra la explota, ha sembrado ese estilo que tiene de generar una burguesía rica y todo el pueblo sumido en la pobreza. Esa es la forma en que trabaja, y cuando hay estados grandes trata de fomentar guerras civiles para dividirlos en pequeñas repúblicas, ahora lo vamos a ver, impotentes frente al gobierno central tan poderoso. Muy bien, en ese momento había muchas potencias emergentes, estamos hablando del año 1903, muchos países, que uno era México, que podían amenazar con surgir grandemente y quitar ese poder hegemónico a Inglaterra. Entonces, por primera vez en 4 siglos, la corona británica hace una sociedad, se asocia con la corona holandesa, danesa y las 3 fortunas más grandes del mundo. Me refiero a Rockefeller, Rothschild y Morgan. Hacen una sociedad gubernamental que se denominó Club de los 300. Y por primera vez en esos 450 años, la administración de ese gobierno pasa de la corona británica a la familia Rockefeller. Es Rockefeller, para trasladarlos a la actualidad, la Fundación Rockefeller ha desembarcado en nuestros países 250 fundaciones, como la Fundación Huésped, la IPPF, para legalizar el aborto y la política de género en nuestros países. Pero vean cuántos años lleva ese poder realmente impresionante la familia Rockefeller. Rockefeller decide en el año 1903 imponer el comunismo marxista a todo el mundo cristiano. A ver, repito, imponer el comunismo marxista a todo el mundo cristiano. Por eso tienen que leer el libro de la Nueva Izquierda. Él estaba financiando personalmente la Revolución Comunista de 1917.
el viaje de Trotsky, todos los movimientos de Lenin y luego de Stalin, fueron financiados íntegramente por Rockefeller en los Estados Unidos. También la familia Rockefeller va a financiar junto con Rothschild la revolución cubana de Fidel Castro y la revolución de Mao Zedong contra el emperador. Todas las revoluciones comunistas fueron totalmente financiadas por estos banqueros. Es importante que entiendan este concepto para no caer en la puerilidad de la antinomia Estados Unidos capitalista contra Rusia. No. El capitalismo liberal utiliza el comunismo, lo genera, lo produce para esclavizar poblaciones enteras como las nuestras. Seguimos. Ese gobierno mundial, entonces, genera dos cosas, Rockefeller, antes de pasar a este paso. En 1913 crea un banco mundial, tal como dice Carlos Marx en El Capital, necesitan un banco a través del cual se maneje todo el dinero del mundo. Entonces, modifica la Constitución de los Estados Unidos, la enmienda 16, incorpora las fortunas ajenas como la de Rothschild y crea la Reserva Federal. La Reserva Federal no es soberana de los Estados Unidos, es un banco privado. Los dos presidentes que quisieron nacionalizar la Reserva Federal, me refiero a Lincoln y a Kennedy, fueron asesinados a la semana. Y si vieran el documental de Kennedy, de la muerte de Kennedy, su esposa Jacqueline, con el cadáver ensangrentado de su esposo, tuvo que firmar como testigo la asunción del presidente Johnson y la abolición del decreto de nacionalización de Reserva Federal. En ese momento Rothschild dice, denme el manejo de la moneda y hagan las leyes que quieran. Entonces la primera medida es crear el banco, la Reserva Federal, que es un banco privado. Cada dólar es un documento de préstamo al gobierno de los Estados Unidos, por eso el gobierno está tremendamente comprometido con la Reserva Federal. Y en 1921 crea un organismo que se llama Council on Foreign Relations, Consejo de Relaciones Internacionales, su sigla en inglés CFR, para imponer el comunismo marxista en todos nuestros países. 1920. Recordamos desde entonces todos los planes de estudio que sus hijos y sus nietos tienen en los colegios son íntegramente diseñados en el CFR. Enseguida les voy a mostrar cómo está organizado. En ese gobierno trasladamos todos esos años a hoy, año 2018. En este gobierno mundial, la prioridad, el aborto, la anticoncepción y la ideología de género constituyen la estrategia para un dominio férreo, un control férreo de nuestra población, una limitación del crecimiento poblacional fácilmente controlable, pero además una desaparición de la familia y de todas las organizaciones intermedias. El principal objetivo es que no haya ninguna organización intermedia entre el hombre, el pobre ciudadano y el gobierno. Todo es destruido y en forma principal y relevante la familia. El principal centro de protección para el ciudadano es la propia familia. El Estado jurídicamente organizado se hace a partir de la suma de familias. Deshaciendo la familia se quita toda posibilidad de reacción y de defensa del ser humano que queda así solo frente al sistema y frente al cual no puede hacer nada. Esta es la finalidad estratégica de todo lo que vamos a desarrollar ahora. Los personajes claves en esta imposición política realmente demoníaca son los que les muestro. David Rockefeller IV. Entonces, David Rockefeller primero decide, impone por diversos convenios políticos, realizar el marxismo a nivel mundial, crea la Reserva Federal, crea el CFR, Council on Foreign Relations, pone al frente del mismo en 1921 a Mandelhaus, el marxista teórico más grande del siglo XX, y él diseña entonces todos los planes de colonización comunista que iba a haber en nuestros países católicos, incluida la educación sexual años después. Muy bien, este es Rockefeller IV.
Rockefeller IV es el que tiene que ver, murió hace 2 meses, viejísimo, de 104 años, viven un montón encima, de hecho, una desgracia. Y este hombre, desde 1974, junto con su representante Henry Kissinger, ha manejado todos los hilos del mundo y especialmente la política de control de natalidad, de aborto y género. Multimillonario, tienen dinero en el... Rockefeller tiene dinero para comprar 5 veces el planeta Tierra y todo lo que hay en él, ¿no es cierto? Por eso nosotros decimos, cuando ustedes ven todo esto, que es más, es decir, ya ni siquiera alcanza la justificación económica ni política. Evidentemente hay algo espiritual, hay algo demoníaco que los impulsa a hacer lo que están haciendo. Muy bien. Entonces, presidente de la trilateral, del CFR, fundador de la IPPF, enseguida vamos a ver quién es, etcétera. Y Henry Kissinger, que en el año 1974, un oscuro personaje promovido por un instituto que también queda Rockefeller con la reina y con la corona británica en 1921, el Instituto Tavistock, Instituto Psiquiátrico Tavistock de Control Mental y Manejo de Masas, promueve este hombre, que fue secretario de Jimmy Carter, un hombre sin escrúpulo ninguno. En este momento tiene a cargo la guerra de Medio Oriente. Desde 1991, cuando se hace la guerra del Golfo, él dispone los bombardeos y las matanzas. Si ustedes han leído en el diario qué hicieron con Líbano, con Siria, países totalmente pacíficos, bombardearon las fuentes de agua, los jardines de infantes, las reservas de alimentos, los hospitales. Así empezaron el bombardeo. Siria era un país totalmente pacífico, no quedó nada. Hasta que en el diciembre del 2015 intervino Putin, que es un misterio, ¿no? Ahí se paró ese monstruoso bombardeo de Siria, pero su idea, fíjense, Siria, Líbano, los primeros cristianos, como arrasar, que no quede de Cristo signo en la tierra, ¿no? Es impresionante. Este es el hombre que dirige hasta la actualidad la guerra del Medio Oriente y es el que inició las políticas de control de natalidad sobre nuestros países. Seguimos, Fran. Quiero que vean cómo se organiza el poder mundial rápidamente. Así empiezo las clases de geopolítica. Hay 1000 maneras de mostrarlo. Esta me parece la más didáctica y por eso la uso mucho. Fíjense que en 1945, con la Segunda Guerra Mundial, donde se consolida definitivamente el gobierno mundial, se crea el Club de Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas, que no es ningún órgano de beneficencia, es un mecanismo de control férreo de nuestros países. Las órdenes bajan de aquel círculo más grande donde agrupé las 13 corporaciones que gobiernan el mundo. Las decisiones pasan directamente a Naciones Unidas y de Naciones Unidas por recomendaciones, que son órdenes encubiertas, bajan a nuestros países, al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía tiene otra vía que enseguida les voy a decir. A su izquierda y a mi derecha, arriba, ese círculo más grande agrupa a todas son 13 organismos de gobierno, 13, 3. De las 13 es presidente vitalicio Rockefeller y secretario vitalicio Henry Kissinger. La principal estructura es el CFR, Council on Foreign Relations. Está formado por 4.000 personas. Son las 4.000 personas más ricas del mundo con nombre y apellido. Ustedes entran a Internet y van a encontrar todos los integrantes del CFR. Solo de allí salía originariamente el presidente de los Estados Unidos. Y no tenía la menor importancia que fuera demócrata o republicano, porque solamente administraba un poder ajeno a él. Los planes de estudio se hacen en el CFR, los planes de gobierno se hacen en el CFR. Digo era porque el presidente Trump, nadie sabe cómo llegó, está fuera del CFR y por supuesto prohibió los fondos federales para el aborto, prohibió los fondos para género. No sé cómo seguirá. Hubo evidentemente una intervención ajena a las fuerzas políticas, el surgimiento de Trump y aparentemente el surgimiento de Putin. Esta etapa es nueva en esta estrategia, veremos lo que pasa.
La guerra era inminente con Rusia, si ganaba Hillary Clinton. Miles de millones de dólares puso Rothschild para que ganara Clinton la elección en Estados Unidos, y si ella hubiera dicho, ya dijo que iba a la guerra inmediata y que iba a ser una guerra devastadora, así como dijo Hillary Clinton que había que prohibir las religiones que se opusieran a las políticas de género, prohibir las religiones en el mundo que se opusieran a estos derechos. Y gritaba, decía a los gritos que el feto no tenía ningún derecho, que el derecho lo tenía la mujer. Fue la promotora más feroz del aborto del siglo XX y XXI. Pero el dueño de la historia parece que no estaba de acuerdo y no ganó las elecciones. Muy bien, CFR. Abajo del CFR, Trilateral Commission. La Comisión Trilateral agrupa a los dueños de los bancos del dinero japoneses, europeos y americanos. Abajo ven esa palabrita tan elegante, Bilderberg. En 1968, la élite del CFR, que son las 6 personas que les nombré, las 3 coronas y las 3 familias, se reúnen en el Hotel Bilderberg holandés 1968 y se denominan a sí mismos el Club Bilderberg. Esa es la última instancia de decisión en el poder del mundo. Abajo Reserva Federal y otras corporaciones, acá les puse solamente 4, de las cuales la única que voy a mencionar en esta conferencia es el Fondo de Población de Naciones Unidas, también creado por Rockefeller después de 1950 para controlar la globalización del aborto, la limitación del crecimiento poblacional en todos los países pretendidamente dominados por él. El Fondo de Población de Naciones Unidas. Aquí a la derecha arriba les puse, además de Rockefeller, las fortunas que manejan el mundo, las principales fortunas comprometidas todas en esta lucha contra el niño por nacer y contra el matrimonio biológico, ¿verdad? Morgan, Rothschild, recuerdan ustedes que Rothschild financió íntegramente el movimiento de independencia contra España, ¿verdad? Todos sus gestores, sus embajadores interfirieron terriblemente y por supuesto también en México digitó lo que ustedes llaman Revolución Mexicana, principalmente tendiendo a todo intento de gobierno católico. Fue íntegramente los movimientos revolucionarios anticatólicos financiados por Rothschild en el siglo XIX, todos. Bien, y actualmente se agregaron hace ya unos 40 años, 30 años, estas 3 fortunas enormes. Soros, han leído en los diarios cómo Soros furiosamente defiende y propaga la doctrina LGTB, ¿no es cierto? Lo que llama derechos LGTB, todo lo que es género lo financia directamente Soros, y en Argentina desembarcó entre el año pasado y 15.000 millones de dólares para legalizar el aborto. Soros es una de las fortunas más comprometidas en este último tramo de destrozar nuestros países con esas 2 cosas, aborto, ideología de género. Bill Gates, encargado de la guerra biológica, enseguida lo vamos a ver en un pequeño video. Estos son los organismos de crédito. Ayer estaba escuchando en televisión, ustedes tienen exactamente la misma deuda que Argentina, 480.000 millones de dólares. En ustedes es menos impactante porque tienen 124 millones de habitantes, la Argentina tiene 44 millones de habitantes. Estos organismos fueron creados en la Segunda Guerra para esclavizar a la gente a través de la deuda externa. Fue reemplazado el concepto de interés legítimo. Entonces, sintetizando, ¿en qué consiste? Primero, rescatar la diferencia entre economía y finanzas, ¿no es cierto? Economía es el intercambio de bienes y servicios. Usted, el carpintero, el panadero, la modista, todos nos pagamos. Ese intercambio de bienes es la economía. México y Argentina están sanos en su economía. No es Medio Oriente que está devastada la producción, no. Pero si yo te presto a vos 100 pesos para que pongas un OXXO, se dice y te pido que me devuelvas el año que viene 120, ya no estoy haciendo dinero con mi trabajo, sino dinero con dinero. Eso era finanza, ¿verdad?
Finanza, esa es nuestra enfermedad. Porque yo además, como soy el dueño del dinero, te doy 100, pero no te pido 20, que es el interés legítimo. ¿No es cierto? Sino que porque soy el dueño del dinero te pido que me devuelvas 1000. Ese interés que Roma consideró legítimo, que era lo que yo dejé de ganar en mi oficio, en mi trabajo, en mi negocio, con esos 100 pesos, el año que viene me compensás. No, yo soy el dueño del dinero y yo te exijo que me devuelvas 1000, interés exponencial. Como no me podés devolver 1000, te obligo a tomar 10.000 para que me devuelvas 1000. Eso es la deuda externa. La Argentina hizo juicio y lo ganó, pero nos están matando. Es totalmente delictivo en el derecho internacional y nacional. Pero en cada préstamo que toman sus presidentes hay 2, 3 o 4 cláusulas donde el gobierno de turno se compromete a legalizar el aborto y la política de género. Ese es el mecanismo. Y les voy a contar lo que pasó en Argentina. En 1952, recién terminada la guerra, ustedes saben que Argentina mandó barcos con alimento a España y a otros países devastados por la guerra. Argentina era muy rica en ese momento. Y el presidente, por supuesto, vino el Fondo Monetario a decirle, tentándolo como hace con todos los presidentes, de un porcentaje enorme, que le daba un préstamo para X. Y el presidente argentino mandó una carta que dice así, la he leído varias veces en el Senado de la Nación. No tomaré empréstito extranjero, comeremos menos, compraremos menos cosas superfluas, pero Dios nos libre de caer en manos del usurero internacional. Antes me cortaré las 2 manos. El presidente murió mucho después, en 1975. Al mes de muerto profanaron su tumba y le cortaron las 2 manos. Obvié decirles que después de la carta del presidente a los argentinos, 10 días después aparece en el diario The Times la respuesta del primer ministro inglés, Churchill. Voy a traducir, es una pequeña columna que está guardada en el Archivo Histórico Nacional. Solo traduciré a medias el primer renglón. A ese HDP lo perseguiré en vida y después de muerto. Y después de muerto le cortaron las 2 manos. Este es el nivel. Por eso digo que es más que político, más que económico. Evidentemente es mucho más. Bueno, seguimos rápidamente. La Universidad de Harvard y Johns Hopkins son las fábricas de pensamiento que luego por Naciones Unidas y los ministerios de salud llegan a nosotros. En Johns Hopkins, un señor que se llamó John Mooney diseñó íntegramente la ideología de género. Con un experimento terrible, en 1950 Rockefeller II compra Hollywood como agente de propaganda. Fíjense lo que le pasó a Mel Gibson. Por el solo hecho de haber hecho La Pasión, como dijo Juan Pablo II, fue así. Lo expulsaron de Hollywood y de todos los medios de arte del mundo. Él se tiene que producir, promover, pagar sus propias películas. Le costó la familia, le costó todo. Eso es poder y eso es política. No lo que nosotros creemos que es política. Esta es la política. Como antiguamente los reyes, el rey de Francia estaba preocupado no porque se pelearan entre los franceses, sino que hacía el rey de Inglaterra. Ellos hacen lo mismo. Lo que les preocupa es lo que hacemos nosotros. Seguimos. Bueno, un poquito antes. Entonces, la anterior, no. Bueno, vamos a ver qué dice el bueno de Bill Gates. Bill Gates, quiero que escuchen, inventaron el tema del calentamiento. Digo inventaron, ya no se puede sostener la superpoblación, el planeta está vacío, toda la población del mundo está acumulada en grandes ciudades. El mejor demógrafo del mundo, el doctor Genot, ha dicho que todos los habitantes del mundo entramos en el estado de Arkansas con un lote de 10 por 60 cada uno. Entonces el vicepresidente Al Gore le pagó al científico Phil Jones para que falsee los datos para mostrar como catástrofe el calentamiento global, para que la gente no tenga hijos, etc. Se filtraron en el mundo científico esos, pero la gente no lo sabe. Entonces en esta conferencia TED sobre el calentamiento global está diciendo que la culpa del calentamiento es el anhídrido carbónico que respiramos. Entonces, para bajar el anhídrido carbónico hay que bajar
a quienes respiran. ¿Lo escuchamos? ¿No tiene sonido? Qué lástima. Bueno, dice que el anhídrido carbónico es una ecuación entre población, servicios de energía, energía por servicio y anhídrido carbónico eliminado, y que miremos estos factores a ver cómo podemos llegar a cero. Probablemente para bajar a cero el anhídrido carbónico hay que bajar a cero uno de esos factores. Hay risas ahí. Echemos un vistazo. Dice, el mundo tiene 6.800 millones, tiende a 9.000, 6 billones tiende a 9 billones. Si hacemos un grandioso trabajo en nuevas vacunas, sistema de salud, servicios de salud reproductiva y aborto, bajaremos la población mundial a un 10 o 15%. Quien subtituló puso en un 10, yo quería que lo escuchen porque dice to be a un 10 o 15%. La misma cifra, quiero que lo escuchen, si hacemos un nuevo trabajo, un grandioso trabajo en vacunas y salud reproductiva, aborto, bajaremos la población mundial a un 10 o 15%. Clarito como el agua clara. Es importante para los otros videos que haya sonido. No importa porque lo leo. Seguimos un poquito. No funciona el audio. Seguimos. Bueno, hay una selección entonces de población. Esto tiene un origen, es decir, están eligiendo, como decía también el querido Papa San Juan Pablo II, el 25% de la población mundial del hemisferio norte quiere eliminar al 75%, así decía Juan Pablo II, para quedarse con el planeta. Nada más cierto que esto. Entonces, para esto, por supuesto, hay ideólogos precursores de esto para imponer una política demográfica negativa. Cuando ustedes quieren que la población crezca, por ejemplo, Francia es 22 veces más chico que Argentina, tiene 80 millones de habitantes. La Argentina es 22 veces más grande y tiene 44 millones de habitantes, ¿verdad? Fíjense el mito de la superpoblación. Francia paga 2.800 euros por parto a cada mujer, cada francesa que tenga un hijo. Si tiene el tercer hijo, un premio de 20.000 euros. Y el plan euro, 1.000 euros por mes al niño hasta los 12 años. Ha logrado revertir la tasa de natalidad. Tiene tasa de recambio. En cambio, a nosotros, los países ricos en recursos, nos aplican esta política demográfica negativa, que la vamos a explicar ahora, genocidio de efecto retardado, esterilizar a los padres y a las madres para que no tengan hijos. Esterilizarlos primero mentalmente, postulándoles que los niños son los enemigos, las palabras que van incorporando al lenguaje, sexo seguro, sin hijos, ¿cómo seguro? ¿Cómo el hijo pasa a ser nuestro enemigo? Esto México lo está hablando hace más de 30 años. Cuando estaba a punto de ser una potencia, se lanzó esa frasecita, pocos hijos bien mantenidos. En ese momento tenían casi 70 millones de habitantes. Si México, con 5 hijos por mujer, hoy tendría casi 300 millones, Estados Unidos tiene 324 millones. Pero esa bajar rápidamente a 2 hijos por mujer solo produjo un crecimiento limitado de 124 millones de habitantes. Argentina la destrozó. Entonces, esa selección de población, cuando ustedes van como yo a las conferencias internacionales, directamente y sin vergüenza, hablan de políticas maltusiano-darwinistas. En México, en Brasil, en Argentina, hay que aplicar políticas maltusianas, así descaradamente, que vamos a ver quién eran. Sus precursores son Malthus, entonces, y Darwin. Ustedes ven que en el colegio solo les enseñan darwinismo, evolucionismo darwinista, y todo el mundo preocupado que sí. Bueno, los dinosaurios, Hollywood, recuerden, nunca tuvo ninguna prueba científica, pero ahora vemos por qué. ¿Seguimos, Fran? Entonces, Darwin y Malthus. El primero, si seguís, fue Malthus, economista inglés del siglo XIX, 1930,
recorre las calles de Europa empobrecidas y ve que los pobres tienen muchos hijos, no había leyes laborales, ayudaban a mantener la familia, pero además los pobres son más humanos y más dóciles a la voluntad de Dios. A él no le preocupaba la pobreza de esa gente que vivía miserablemente, sino que tenían muchos hijos. Él era tremendamente racista, entonces él dice que si los pobres seguían teniendo hijos, la comida no alcanzaría para todos, que la gente crecería en forma exponencial, los alimentos en forma aritmética. La otra, Fran, esto es lo que decía Malthus, en azul la población, en rosa los alimentos. Salió exactamente al revés. La población creció solo 6 veces, de 1.200 millones a 6.800 millones. Y la producción de riquezas es inmensa. Nunca existió tanta riqueza. Piensen que el hombre más rico de la época de Malthus no tenía ni auto, ni lavarropa, ni heladera. ¿No es cierto? Pero tampoco nunca estuvo tan injustamente distribuida. Se juega un partido de fútbol, un partido de tenis, el jugador de fútbol en los estadios internacionales en Argentina o en México le pagan 2-3 millones de dólares y al lado una villa miseria donde la gente muere de hambre. Es un sistema que se ha impuesto de hundir más al pobre y enriquecer más al rico. Nunca como ahora. Seguimos. El otro ideólogo fue su discípulo. Darwin era discípulo de Malthus, ferozmente racista, ferozmente malthusiano. Malthus termina su obra diciendo: invito a los pobres y a los seres inferiores de la sociedad a no tener hijos para no ser una carga para los sectores superiores de la sociedad. Esa es la teoría económica de población de Thomas Malthus. Entonces, invito a los pobres y a los sectores inferiores de la sociedad a no tener hijos para no ser una carga para los sectores superiores de la sociedad. Su discípulo fue Darwin. Darwin era un médico mediocre, nadie quería saber nada con la evolución. En ese momento se descubre la genética por Gregor Mendel. Inglaterra manda a ocultar la genética y, por supuesto, impulsa económicamente el evolucionismo. ¿Qué se desprende del libro de Darwin? Por eso hay que leer a Darwin, no hay que leer lo que dicen de Darwin. Leer a Darwin. Y esa es la invitación que yo hago al pueblo mexicano. Por favor, lean los libros que les cito. Lo primero que él dice es que nada se produce por orden, que no hay un ordenamiento anterior de la biología ni del universo, que todo se produce por casualidad o por azar. ¿Qué es lo que le están enseñando a todos sus chicos en la escuela? Que es lo mismo un gusano que una roca, que de una cosa, por supuesto, imagínense que de una sustancia nada, original, una chispa en la nada originó la primera materia y que una chispa en esa primera materia hizo la molécula viva. Hay que tener una fe de acero, ¿no?, para creerlo. Pero bueno, y también dice que cayó, por ejemplo, un huevito. Esto es la selección natural, yo se los digo graciosamente, pero es así el darwinismo. Cae un huevito de paloma en el mar. Recuerden que es una célula única el huevo, un cigoto que tiene la pared celular, que es la cáscara, la membrana celular, la clara, que es el citoplasma, la membrana nuclear, el núcleo, que es la yema, y adentro, por ahí microscópico, está el cromosoma, el conjunto de genes. Y adentro de esos genes, el gen que produce las alas. Por alguna razón que Darwin no explica, cae en el agua y a pesar de la pared celular, la membrana celular, el citoplasma, la membrana nuclear, el núcleo y el genoma, el gen de las alas se da cuenta que está en el agua y se automanda a transformar en aleta para nadar. No, eso es así. ¿Pero por qué? Por supuesto, Su Majestad Británica oculta el descubrimiento de la genética 80 años. Por supuesto, falsifican un yeti. Teilhard de Chardin mismo, en 1912, dice que encontró porque los científicos decían, ¿cómo no hay un organismo intermedio entre el mono y el hombre, entre el simio? Y Teilhard de Chardin dice haberlo encontrado en China, reconstruye el yeti, hasta que desde 1912 a 1948 estuvo expuesto en la puerta del Museo Británico, hasta que 2 científicos daneses, genetistas, descubren la genética. Gracias a ellos sabemos que fue Mendel el descubridor. Piden de ver los fósiles y los fósiles estaban totalmente adulterados, pintados por las expertas manos de Teilhard de Chardin. Acá, en la Universidad de Guadalajara, hay un compañero y amigo mío, el doctor Leguizamón, que es médico y antropólogo, que ha escrito
varios libros, Los fósiles polémicos, muestra cómo fueron adulterados todos los fósiles, incluida la rodilla de Lucy. Está dando clase hace años en Guadalajara. ¿Por qué fomentan el evolucionismo? Porque se desprende que en el universo no hay ordenador, todo se produce por azar. Por lo tanto, no hay orden natural. No hay un orden natural del hombre y la mujer. Esta es la estrategia, el darwinismo. Por supuesto, dice Darwin, los fuertes prevalecerán y los débiles sucumbirán. Esto es el darwinismo. Struggle for life, la libre lucha por la vida. El débil debe sucumbir, el fuerte permanecer. Esto es el aborto, esto es la guerra de Medio Oriente y todas las guerras que se han hecho. Y finalmente el racismo. Darwin dice, entre todos los hombres debe haber una lucha abierta y los mejores deben tener el mayor número de hijos. En un futuro no muy lejano, si se mira en años, las razas civilizadas exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. Poneme la siguiente. ¿Por qué Inglaterra manda ocultar la genética? Porque durante 500 años, les recuerdo, hermanos mexicanos, 500 años, hasta 1993, el apartheid en Sudáfrica, la economía inglesa se hizo enorme sobre la mano gratuita de los esclavos de raza negra. Y la teoría de Darwin justificaba totalmente la esclavitud. Por eso nos enseñan como religión el darwinismo. No se permite otra hipótesis, otro origen. Enorme cantidad de científicos han hecho otras hipótesis del origen del universo. Pero es necesario el darwinismo malthusiano para justificar el exterminio de los países que ellos denominan pobres o inferiores. Así nos consideran a nosotros. Ustedes no conocen el racismo sajón. Yo sí. Ustedes no lo conocen. No han sufrido la Segunda Guerra. Ustedes no se imaginan lo que es el racismo sajón. Y en las palabras mismas de Darwin, las razas inferiores serán reemplazadas y exterminadas por las razas superiores del mundo entero. Él fue el principal y más amante alumno de las teorías de Malthus. Cuando ustedes van como yo a las conferencias internacionales, directamente que los presionan de Estados Unidos, acá hay que aplicar políticas malthusianas y darwinistas. Así sencillamente. Seguimos rápido. Por supuesto, esto crea el movimiento eugenésico. La creadora, es Margaret Sanger, 1930. Ella crea, por supuesto, era comunista, marxista, propagadora de la libertad sexual, la revolución sexual, era comunista, odiaba el matrimonio, termina siendo amante de una mujer en Francia, previamente se casa con un millonario y le hace firmar su libertad sexual. Ella escribe El pivot de la civilización y dice que los sectores inferiores, los pobres e incapacitados deben ser exterminados para no ser un lastre para los sectores superiores de la sociedad. Ella es la creadora del movimiento feminista de los Estados Unidos y es la ídola de las mujeres que tienen en este país ya de pañuelo verde. Esta mujer hace varias cosas. Por el auspicio de Rockefeller, hace la Liga Eugenésica de Control de Natalidad. Antes de la Segunda Guerra, en Estados Unidos, 27 estados tenían eugenesia obligatoria. Se esterilizaron a cientos de miles de familias. Esa es otra conferencia, lo hizo esta mujer. Liga Eugenésica de Control de Natalidad. Luego, en 1930, hace la primera clínica de abortos para negros. Y ella misma dice en su libro, para que los negros no sospechen, hice manejar la clínica por parteras y ministros negros. Y finalmente, su principal objetivo era exterminar a los negros y a los latinos en los Estados Unidos, a los que odiaba visceralmente, y seguimos, Fran, en 1952, junto con Rockefeller, la Federación Internacional de Paternidad Planificada, cambiando el nombre Control de Natalidad por Parenthood, en inglés, paternidad planificada, para que nadie los vincule con la Liga Eugenésica de Control de Natalidad. Esto y mucho más podría decirles del monstruo que fue esta mujer, que la pintan como una heroína. La IPPF es la Internacional de la Muerte. Como vieron en el primer esquema, está por arriba de Naciones Unidas, depende directamente del presidente del CFR.
Es una empresa inmensa, tiene 46.000 clínicas de aborto en el mundo. McDonald's tiene 33.000, 46.000 clínicas de aborto. Cada aborto quirúrgico, en su página van a entrar, y dice cada aborto con misoprostol $400, cada aborto quirúrgico $800, multipliquen, es mayor en la movilización de dinero que el narcotráfico mismo. Y además vende cada órgano de los niños a $80 promedio, eso fue difundido. Ahora están procesando al médico que difundió esto, y cuando fue el debate en Argentina estaba siendo procesada por tráfico de niños para comercio sexual. Esta es la IPPF, no tenemos tiempo de pasarla, me parece, Fran. Igual no tiene sonido, así que no la vamos a pasar. Quería pasarles la gesta Provida, pero sin sonido no sé. ¿Lo conectaron? Bueno, a ver si alguien lo ayuda a sostener La sucursal en Argentina se llama Casa Fusa. La IPPF le pagó $3 millones para legalizar el aborto estos últimos 2 años. Y ya construyeron en Argentina, en Capital Federal, en la calle Lezica, la primera clínica de abortos. No sé si vemos tengo 10 minutos. Vamos a pasar directamente a la gesta en Argentina, Fran. Bueno, antes quería decirles esto, es el último informe geopolítico que les doy. Henry Kissinger en 1974 eleva un informe al presidente Nixon porque en la primera conferencia de población y desarrollo, que fue en Bucarest en 1974, el presidente argentino mandó al canciller con la orden, con este mensaje: la Argentina nunca admitirá la globalización del aborto, su vasto suelo necesita a los niños propios y ajenos y ha recibido inmigrantes de todas las razas y todos los suelos. Jamás propiciará la condena de muerte al niño por nacer. Cuando Argentina se levanta toda Sudamérica y 27 naciones africanas y subasiáticas. Fracasó totalmente la conferencia de población para Estados Unidos, para Rockefeller. Entonces Kissinger eleva un informe al presidente de los Estados Unidos. Recuerden el título de este informe: Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Repito, implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Es un informe grande de 200 hojas. Al principio dice: las posiciones de Argentina, Argelia y la Santa Sede deben ser inmediatamente neutralizadas. Nosotros fuimos terriblemente castigados con las políticas crediticias y otras cosas. Hay que exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad. La forma central de estudio es la necesidad de acelerar el esfuerzo para combatir el crecimiento de población en el mundo en desarrollo, asegurando, como hicieron en México, amplio acceso a la tecnología contraceptiva y al aborto, ofreciendo grandes promesas de motivaciones crecientes para las familias pequeñas. Y dice al inicio del estudio que durante el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria y que esos minerales yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial, desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. O sea que, según Kissinger, la población es fuente de riqueza y de industria, no de pobreza. Así es. Japón es el país más poblado del mundo, tiene 800 habitantes por kilómetro cuadrado y es el país más rico del mundo, está por encima del primer mundo, no lo pueden clasificar. El cuento de que la población genera pobreza ha sido el mecanismo con que impusieron el aborto. Seguimos, 1974 se diseña, se manipula el lenguaje, manda al Congreso de Médicos Parlamentarios a hacer las leyes, son iguales: salud reproductiva, educación sexual, CEDAW, protección de la infancia, con abolición de la patria potestad, y siempre cambiar el lenguaje, como lo escucharon a Bill Gates. No hablamos de aborto, hablamos de salud sexual y salud reproductiva.
Para llevar a cabo este exterminio, las herramientas, así como Francia hace una política positiva, la política demográfica negativa en nuestros países descansa en la anticoncepción, la esterilización legal, la destrucción de la familia biológica en la ideología de género y la globalización del aborto. Seguimos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo. No, sácalo porque no tenemos tiempo. Solo quiero decirles cómo está estructurada el poder. Alejandro Magno, China, Egipto, Rockefeller. El poder descansa siempre en tres patas. Lo que garantiza la hegemonía de un país en esta lucha feroz del mundo, las armas son quitadas en pueblos muy belicosos como Argentina, a través de guerras que son creadas, como la Guerra de Malvinas. Devastaron, desarmaron nuestras Fuerzas Armadas, regalaron todo el armamento, nos quedamos sin lanchas de prefectura, todo nuestro amplio mar está devastado por empresas pesqueras de todas las banderas, nos sacaron el petróleo de las empresas, Yugoslavia la transformaron en 3 republiquetas chiquitas, y así la guerra de los Balcanes, la guerra del Medio Oriente. El dinero se saca a través de las políticas de endeudamiento, y la población, el factor más importante de sostén de un país, a través de aborto, género y anticoncepción. Recuerden este esquema. Seguimos. El feminismo es creado por Margaret Sanger para imponer lo que hoy llaman ideología de género. El nombre se acuñó en la Conferencia de las Mujeres cuando vieron que con las conferencias de población y desarrollo no era suficiente porque la resistencia de las naciones era muy grande, de nuestras naciones, para globalizar el aborto. Rockefeller inventa las conferencias internacionales de la mujer, porque la mujer es la dadora de vida y transmisora de la tradición. Trabajando la mujer se esteriliza un país. Eso así hizo Mao Zedong en China, ahí hizo Stalin en Rusia, así lo hizo Fidel Castro en Cuba, donde la anticoncepción es obligatoria y la mujer es una esclava que se tiene que incorporar al mercado laboral. Así lo dice la directora del Fondo Monetario, Christine Lagarde, así lo dice la representante del Banco Mundial, Margot Tomás. La mujer tienen que legalizar el aborto para que se incorpore al mercado laboral. Y por supuesto, Naciones Unidas tiene una organización que se llama PASEF, para el empleo femenino, significa, para no dejar que ninguna mujer quede atendiendo a sus hijos en su casa, asegurarse que todas tengan un empleo fuera. No, solo les muestro, esto es un trabajo de las feministas en Argentina, se opone al catolicismo integral y pretende un laicismo más profundo y con mayor democracia. Esencial la destrucción de la Iglesia para imponer el feminismo de género. Se impone la palabra género en vez de sexo. Cuando ustedes hablan de sexo, necesariamente evocan los genitales. Cuando ustedes ponen género, es una idea abstracta en la que pueden englobar todas las opciones, llamémosle opciones. En este nuevo escalón se destruye la posibilidad de engendrar. Las relaciones fuera de la sexualidad natural, como dice Darwin, no hay ningún orden natural, todo es un artificio creado por el hombre. Esta manipulación no les puedo explicar con mayor detalle, esto es otra conferencia que es ideología de género, no sé si mañana la daré. Esto se impone a través del movimiento feminista. Y ahora, por supuesto, Engels dice en La familia, la propiedad privada del Estado, el creador de la doctrina comunista en 1884, que los dos enemigos del comunismo masivo son la Iglesia Católica y el matrimonio monogámico. Que el matrimonio es la primera fuente de explotación, donde el varón es el burgués y la mujer es la proletaria, e invita a la mujer a armarse en revolución contra el matrimonio que la esclaviza y contra la maternidad. Su seguidora, Simone de Beauvoir, que vuestros hijos están aprendiendo ahora en las universidades como buena, decía, ese ser intermedio entre el macho y el castrado que llamamos femenino, fue una creación del hombre para servirse de él. Su libro se llama El segundo sexo. Su vida es horrible y por eso se despreciaba muchísimo a sí misma y por eso escribe lo que escribe. Hay una sola condición natural que elimina el derecho de la mujer y la hace esclava del hombre, es la maternidad. Debemos liberar a la mujer de la maternidad para que se alce en revolución contra el varón. Todo lo que ustedes dan. Y ahora vamos a ver
qué pasó en Argentina y terminamos. Estas son distintas, durante 32 Los días 8, años. 9 y 10 de octubre. Durante 32 años se hace, financiado por Naciones Unidas y Rockefeller, el Encuentro Nacional de Mujeres Feministas 12, en la semana, el fin de semana largo del 12 de octubre, sábado, domingo y lunes, y se hacen talleres donde estratégicamente, como son todos los movimientos marxistas, se tiran a los talleres las dos ideas centrales: legalizar el aborto y terminar con el matrimonio patriarcal, matar si se puede a los varones. Esto es el movimiento feminista en Argentina. Se realizó en la ciudad argentina de Bariloche el 26º Encuentro de Mujeres Autoconvocadas, un evento de fachada que reúne a las promotoras del aborto en Argentina. Como cada año, la marcha que realizaron por la ciudad llegó a la catedral local, en donde agredieron a los católicos y defensores de la vida que protegían el recinto. Las abortistas los insultaron, les pegaron, los escupieron y les echaron pintura blanca encima. Como suelen hacer, dejaron sus pintas anticatólicas en los distintos lugares por donde pasaron. La siguiente. Esto es en San Juan, están burlando al Padre Nuestro miles de mujeres desnudas, solo un poquito. Mírenla, Padre. Mírenla, quiero que la mires, monstruosa. Disfrazada de sacerdote con una nariz de payaso, van a burlarse del Padre Nuestro frente a la catedral. ¿Vamos a comenzar con la oración? ¿Vamos a comenzar con la oración? Bueno, sí. Entonces, concédenos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad. Líbranos de la autoridad. Del Hijo, del Santo y del Espíritu Santo y del Padre y de todos. Del Hijo, del Santo y del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué hicimos nosotras? Las que decidamos por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial. No haga suyos los mandatos de la Iglesia. Y ambos nos liberen de su misógina opresión. Venga a nosotras. Seguimos, pasa la otra. Esta, vean cómo el periodista, todos los medios están tomados, las defiende, dice que solo un sector, esto fue el anteaño, yo estuve en todos estos encuentros, frente a la catedral a la que le prenden fuego. Vamos a ver cómo le prenden fuego a un policía de civil, le echan aerosol. Mostrarla rápido. Está llevando a cabo, se estuvo llevando a cabo, hoy termina el encuentro, 32 encuentros de las mujeres en la Argentina. El año pasado fue en Rosario, ahora pidieron en contra del femicidio, por la legalización del aborto, por el encuentro de Mayra, una chica que está desaparecida desde hace 10 meses. Pero hubo incidentes en la marcha. Tenemos que aclarar, estos incidentes es un desprendimiento de la movilización de 70.000 mujeres. Algunas de ellas fueron hasta la catedral para generar esto. Incendiaron containers de basura. No eran de basuras. Trataron de pintar el frente de la catedral. Rompieron los negocios, sacaron la ropa y la prendieron fuego. Trataron de tirar las vallas que estaban protegiendo el frente de la catedral y la casa de gobierno. Seguimos. Pero recordemos, la gran movilización de 70.000 mujeres que fue de la Universidad del Nordeste hasta el Parque de la Democracia
no hubo incidentes. Los ¿Se dan incidentes cuenta se lo que generaron dice el periodista? por No un hubo grupo de incidentes. aproximadamente Lo quemaron vivo a este hombre, 4.000, estuvo internado 5.000 con mujeres quemaduras que de se tercer apartaron de esa grado. movilización y fueron hasta allí a realizar Prendieron estas fuego. pintadas. Miren Así las quedó pintadas, parte arruinaron toda la ciudad. los No hubo frentes de distintos incidentes. comercios cercanos a la catedral. Los y a medios, la por Casa eso de yo te Gobierno. decía Con hoy, estas los pintadas, medios de comunicación. La roturas mayor de algunos necesidad es tener vidrios, medios como decíamos, católicos que digan la containers verdad. fueron de residuos que fueron quemados. Seguimos, Un pasa. ataque. Lo último que les voy a dar es lo que pasó en Argentina. 32 años fue mucho. El año pasado hicimos la primera marcha. Nuestro obispo nos alentó muchísimo, Monseñor Aguer, el único obispo en Argentina que ha hablado. Lo escuchaban a 4.000 kilómetros, estaban esperando todos los sábados las declaraciones de Monseñor Aguer, que no tuvo miedo, un hombre sumamente austero, muy hosco de carácter, mi obispo. Terminó este año su gestión, desgraciadamente. Y los enfrentaba, y todo el mundo, aún los evangélicos, estaban esperando las declaraciones de nuestro obispo. Trabajamos juntos y el líder de Asiera, la convención de 15.000 iglesias evangélicas, cuando lo llamo por teléfono antes de la marcha del 20 de mayo, me dice: dígale a Monseñor Aguer que lo atacan porque es el único que dice el único que habla de lo que dice el manual del fabricante. Pero que nosotros esperamos sus declaraciones para hacer nuestra declaración, que los felicitamos, que es un honor y que todos nosotros participaremos de la marcha que ha convocado. Así fue, 2,5 millones de personas marcharon en 3 ocasiones, el 25 de marzo, el 20 de mayo y el 8 de agosto, el día de la discusión en el Senado. Primero por el presidente, el 14 de junio, Diputados falló a favor del aborto, habíamos ganado y mandó su avión presidencial a buscar 3 diputados que no querían votar con la obligación de votar, y así, por muy poquitos votos, el día de nuestra derrota en Malvinas, el día del duelo nacional, donde en la feroz batalla de Monte London perdieron la vida heroicamente miles de argentinos, ese día salió la media sanción en diputados. Fue mucho para nuestro pueblo. Millones de personas fueron a la calle, quiero que ustedes vean. Y el 8 de agosto, el día de la discusión, hablamos continuamente, van a haber médicos hablando, profesores hablando, periodistas hablando. Todos los actores que hablaron en contra del aborto fueron despedidos de sus canales, los van a ver acá. Y finalmente, cuando hablaron todos los abortistas, hablaron los 38 senadores por la vida con argumentos enormes. Estuvimos día y noche, muchos argentinos, dándoles toda la documentación, turnándolos para asesorarlos, escribiéndoles lo que necesitaban, y así fue el pueblo. Y el 8 de agosto fue el día más frío del año, 2 grados, con una lluvia helada, es otro clima distinto al de ustedes. 500.000 familias, con sus niños, bajo el frío, con paraguas y carpas, esperaron hasta las 3 de la mañana el triunfo de la votación. Es que, Fran, pasamos, esto lo llamamos la gesta pro vida. Sociedad nos debemos el aborto. Por eso fuerte, un poquito vemos más, con más agrado fuerte. que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Espero que se escuchen. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas. Traicionó. No va a haber un veto, eso ya está definido por el presidente. La importancia de dar un debate republicano implica respetar el resultado de ese acuerdo y no, por supuesto, no vetar la ley. No va a haber veto, la sociedad está representada por los diputados y por los senadores.
millones de personas Es en Luján. increíble. Me dan ganas de llorar, yo que soy un hombre de 71 años, tener que venir a una Cámara de Senadores de la Nación a pedir por favor que no maten a los chicos. El santuario de Luján, 3 millones de personas. La vida, a favor de la familia, de las instituciones. Por cuestiones de tiempo, pues no hay tiempo para preguntas. Ahora nos vamos al Congreso, dado que a las 11 de la mañana la doctora tiene una conferencia de prensa con... Hermanos, buenos días.